Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y bienvenidos a todos a una comparativa entre el nuevo Amazfit T-Rex Pro y el Huawei Watch GT2 Pro. Dos relojes que en sí, pues ya vais a ver que son bastante diferentes, pero sí que creo que es muy interesante comparar ambos porque el Huawei Watch GT2 Pro ha bajado bastante de precio. Ya sabéis que ha salido el nuevo GT3, así que por eso hago esta comparativa y en este vídeo, pues como siempre, te voy a contar sus diferencias y sobre todo cuál de los dos te recomiendo comprar. Así que nada, si no te lo quieres perder, pues ponte cómodo y comenzamos con este vídeo. Bueno, pues nada, sin más dilación vamos a comenzar a comparar a este nuevo T-Rex Pro con el Huawei Watch GT2 Pro y como siempre empiezo hablando por el apartado del diseño y aquí ya lo sabéis que tenemos dos relojes con conceptos completamente diferentes. Por ejemplo, el T-Rex Pro es un reloj mucho más grande, resistente y también los materiales están orientados a eso, mientras que en el caso del GT2 Pro es un reloj con un cuerpo en aleación de titanio, parte trasera de cerámica y cristal delantero de zafiro, como veis muy alejado de la estética campera del T-Rex. También, como podéis ver, en el cuerpo del T-Rex Pro tenemos diferentes tornillos que le dan un aspecto aún más radical e incluso tenemos un marco superior de plástico que protege la pantalla, así que bueno, en este caso pues va a ser muy difícil romperla. Quiero también destacar los botones de este T-Rex Pro, que ya os digo que tiene una pulsación fantástica y podemos movernos por toda la interfaz sin la necesidad de tocar la pantalla, algo realmente útil para cuando hacemos deportes extremos o también cuando llevamos guantes. Se nota la orientación del reloj en este sentido. Y por el otro lado, el GT2 Pro, pues tenemos un cuerpo completamente en aleación de titanio, como os acabo de decir, y tenemos dos botones en el lateral derecho con una pulsación fantástica y un cristal frontal redondeado que le da un aspecto muy elegante. Así que bueno, ya veis que aquí, si os gusta este tipo de reloj más fino, la elección es bastante clara, aunque eso sí, debéis de tener en cuenta que este reloj pesa bastante, dado que los materiales, pues bueno, también son muy buenos. También si miramos en sus partes traseras, pues en el T-Rex Pro vamos a tener los pines de carga junto al sensor de ritmo cardíaco y oxígeno en sangre, y en el caso del GT2 Pro tenemos una carga inalámbrica, es decir, no vamos a encontrar ningún tipo de pines y obviamente sí que vamos a tener los sensores de ritmo cardíaco y oxígeno en sangre, y también en este caso tenemos un micrófono y un altavoz para poder realizar llamadas. Otra cosa importante a destacar va a ser las correas, que ambas son de 22 milímetros, pero utilizan un mecanismo completamente diferente. En el caso del T-Rex utiliza tornillos que tenemos que quitar y es mucho más engorroso, mientras que el GT2 Pro usa el clásico pasador que podemos sacar fácilmente para poder cambiar la correa, que dicho sea de paso, la de serie me parece que es muy superior a la del Huawei y como veis a nivel de materiales la diferencia es realmente importante. También quiero destacar la parte de las pantallas, que en este caso el T-Rex está mucho mejor protegida ante golpes, pero sí que es cierto que al estar hundida coge más suciedad y también la respuesta táctil es un poquito inferior, mientras que la del GT2 Pro es cierto que está más expuesta, pero da mucha mejor sensación al tacto, así que podemos decir que en este sentido es un poquito superior. Bueno, ya para ir finalizando con este apartado de diseño, también os comento el tema de la resistencia, que es una diferencia súper importante. En el caso del GT2 Pro, pues no hay mucho que comentar porque tenemos resistencia de hasta 5 atmósferas. Mientras que por el lado del T-Rex Pro vamos a tener una resistencia que llega hasta las 10 atmósferas y tiene también certificación de resistencia militar que hace que aguante temperaturas de entre menos 40 y más 70 grados centígrados. También resiste humedad y caídas, así que como veis uno es infinitamente superior al otro en cuanto a la resistencia. Y donde también vamos a tener diferencias va a ser a la hora de personalizarlos cuando lo compramos, y el que el GT2 Pro se pueden comprar en dos colores del cuerpo, un color gris y también un color más oscuro, y también la correa se puede comprar en dos acabados, uno de silicona en color negro, que es el que yo tengo y la verdad es que está bastante bien, y una correa de cuero marrón gris. Mientras que el T-Rex Pro pues se puede comprar en tres acabados diferentes, el acabado negro, que es la unidad que tengo yo y sinceramente a mí me parece la más sosa, y también tenemos otros dos colores, que es un color azul y un color beige camuflaje, que sinceramente a mí me mola muchísimo. Venga, y continuamos. Voy a hablar ahora de la pantalla de ambos relojes, que ya habéis visto antes que, bueno, sí que hay alguna diferencia que otra, pero también sobre el papel vamos a tener diferencias. Por ejemplo, la del Huawei tiene una diagonal de 1,39 pulgadas, es tecnología AMOLED y la resolución se queda en 454 por 454 píxeles.
Mientras que en el caso del T-Rex Pro sí que es cierto que también mantenemos aquí la tecnología AMOLED, pero la pantalla es un poquito más pequeña, son 1,3 pulgadas con resolución de 360 x 360 píxeles. Y ya os digo que en sí la calidad de los paneles son muy buenas los dos, pero me parece algo superior la del GT2 Pro, sobre todo porque la respuesta táctil gracias al cristal me da una mejor sensación. Pero bueno, ya os digo, las dos me parecen muy buenas, las dos tienen brillo automático y se ven perfectamente tanto en interior como en exterior, y también la calidad es más que buena. De hecho, incluso la resolución, a pesar de ser un poquito más elevada en el Huawei, pues sí que es cierto que en nitidez se nota un poquito, pero tampoco es una barbaridad. Pero bueno, si me tengo que quedar con una de las dos pantallas, sinceramente me quedaría con la del Huawei Watch GT2 Pro. También que sepáis que en las dos, al tener la tecnología AMOLED, tenemos Always On Display. En este caso podemos elegir entre 3 estilos diferentes en el Amazfit y algunas descargables por parte del Huawei. Se pueden incluso programar a nuestro gusto, incluso por horas. Así que bueno, ya veis que aquí muy bien en este apartado. Y es lo que también me ha gustado bastante la experiencia con ambos, va a ser en el apartado de la batería. De hecho voy a comenzar hablando de la batería del Huawei, que en este caso ya sabéis que Huawei no da datos de capacidad, lo único que nos dice es que tiene una duración estimada de 14 días. Y por el otro lado tenemos al T-Rex Pro, que según Amazfit tenemos una capacidad de 390 mAh y ya os digo que según la marca nos debería durar unos 9 días de uso intenso y hasta 18 días si hacemos un uso completamente normal. Así que ya veis que sobre el papel tenemos diferencias en cuanto a la duración, pero bueno, ya os digo que en la práctica os diría que ambas son prácticamente calcadas. Me han durado ambas en torno a unos 10-12 días con mi uso, que yo creo que no está nada mal. Y ya sabéis que yo mi uso, pues lo que tengo activado siempre van a ser los sensores, de hecho los tengo todos activados excepto el Always On Display, así que si activáis o desactiváis cualquier cosa, pues que sepáis que os va a durar más o menos dependiendo, pero os diría que los dos van a pasar sin ningún problema de la semana de uso. Y si bien la autonomía es bastante parecida, lo que no va a ser tan parecido va a ser los cargadores, es decir, la forma de cargar los dos, porque tenemos cargadores completamente diferentes. En el T-Rex tenemos un cargador con 2 pines magnéticos que se adhieren bastante bien y la otra parte es USB tipo A y ya os digo, funciona sin problema. Y en el Huawei tenemos carga inalámbrica, así que o bien podemos utilizar el cargador que viene en la caja, de hecho ese cargador se utiliza con USB tipo C, o bien podemos utilizar cualquier cargador que integre el estándar QI, que esto pues bueno, está bastante bien. Y por cierto, que sepáis que los dos tardan más o menos lo mismo en cargar, alrededor de 1 hora y media, y ya os digo que la experiencia es muy buena tanto en uno como en el otro. Venga, y voy a seguir contando cositas y diferencias que tenemos entre estos dos relojes. Voy a hablar ahora de los sensores, que aquí ya sabéis que el T-Rex pues destaca muchísimo, pero vamos a ver a qué nivel queda el Huawei. En este caso voy a comenzar hablando por el Huawei, que tenemos sensor de acelerómetro, giroscopio, sensor geomagnético, frecuencia cardíaca, también tenemos presión del aire y por supuesto el sensor GPS, aparte del sensor de oxígeno en sangre. Y por el otro lado, si miramos al T-Rex Pro, vamos a tener ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, acelerómetro, sensor geomagnético, barómetro y también un triple sensor GPS que incluye diferentes servicios de posicionamiento como son GPS más GLONASS, GPS más Beidou y GPS más Galileo. Y por contaros un poquito mi experiencia con ambos relojes, pues a nivel de sensores clásicos tenemos un rendimiento bastante parecido en los dos. Por ejemplo, los sensores como el de geomagnético, el de presión del aire, apenas los he usado, os tengo que ser sinceros, pero sí que funcionan perfectamente bien. Además también la información de presión del aire y de altitud que tenemos en una aplicación dedicada a la interfaz, tanto en uno como en otro, o incluso también la parametrización de los deportes está genial y seguro que lo vais a poder disfrutar, lo uséis el tiempo en este tipo de funciones. También pasa un poco parecido con los sensores de contador de pasos, que funcionan de 10, no cuentan ninguno de los dos pasos en falso. Y también pasa lo mismo con la frecuencia cardíaca y el oxígeno en sangre, también funciona muy bien, la frecuencia trabaja perfectamente, incluso si utilizáis guantes en un gimnasio o también en la bici. Y además también el sensor de oxígeno en sangre en esta ocasión pues sí que es cierto que he notado que como siempre son datos relativamente fiables, pero está bien que lo integre en ambos relojes. Y como ya habéis podido imaginar, pues lo que sí vamos a tener una diferencia va a ser en el GPS, que por ejemplo en el GT2 Pro tenemos un rendimiento que es realmente bueno, coge la señal muy rápido y además el recorrido lo marca bastante bien, es muy preciso, muy buena experiencia, aunque sí que creo que la del T-Rex le gana en algunas opciones que os voy a comentar ahora y también en rendimiento en general. Y precisamente hablando del T-Rex Pro, pues aquí precisamente es donde destaca este reloj. Desde los ajustes vamos a poder pues seleccionar el tipo de servicio de posicionamiento que queramos utilizar y consideremos que funciona mejor. Yo por ejemplo he utilizado siempre el GPS más GLONASS, que es el que mejor me ha ido donde yo vivo, pero esto obviamente depende de la zona donde viváis, pero ya os digo, lo podéis seleccionar fácilmente e ir probando el que mejor os venga.
Y la verdad es que mi experiencia con este GPS ha sido fantástica, el reloj encuentra señal muy fácilmente e incluso estando en zonas muy complicadas de mucho edificio y tal, y cuando la pilla pues no la suelta ni tiene ningún tipo de corte. Es cierto que en zonas de mucho edificio pues el registro no es que sea 100% perfecto, de hecho le pasa lo mismo a los teléfonos móviles, pero sí que os digo que de los relojes que yo personalmente he probado es sin ninguna duda el más preciso y os podéis fiar de los datos al 100%, así que en este sentido pues Amazfit ha hecho un muy buen trabajo. En definitiva, con lo que os tenéis que quedar es que ambos relojes el GPS trabaja de 10, aunque eso sí, me tengo que quedar con el del T-Rex Pro porque tiene más opciones y en rendimiento sí que creo que está un poquito por encima. Bueno, y por supuesto vamos a hablar ahora de uno de los apartados más importantes, si no el más importante de estas comparativas, y es el apartado de la interfaz. Y aquí lo primero de todo recordaros que tenéis un vídeo por separado de cada uno de ellos donde me meto mucho más en detalle, y aquí lo que me voy a centrar es en contaros las diferencias que hay entre uno y el otro. Lo primero que quiero dejar claro es que, por ejemplo, el Huawei tiene limitaciones con iOS, es decir, con iPhone, y lo más importante es todo lo relacionado con la música, porque, por ejemplo, no podemos controlar la música de nuestro teléfono móvil, ni tampoco meter música en su memoria interna si lo utilizamos con un iPhone, cosa que, por ejemplo, en el Amazfit, en el caso de controlar la música que se reproduce en nuestro teléfono, se puede hacer sin ningún problema, así que es algo que tenéis que tener muy en cuenta, es decir, si tenéis un Android no vais a tener estas limitaciones, pero si tenéis un iPhone, sí. Otra diferencia importante es que solo desde el Huawei vamos a poder iniciar y responder llamadas, tenemos secciones de contactos y también de registro de llamadas, además de un micrófono y un altavoz, cosa que directamente en el Amazfit no lo vamos a tener disponible. Pero bueno, por el contrario, lo mejor que tiene el T-Rex Pro va a ser los deportes, que tenemos más de 100 y están categorizados, y lo más interesante es que dentro de cada uno de ellos pues podéis configurar diferentes funciones exclusivas como vueltas automáticas en carrera, el modo Rabbit a modo de reto de entrenamiento para tener que batir un tiempo que le configuremos, e incluso podemos configurar desde la aplicación qué tipos de datos queremos que se nos muestren mientras realizamos el deporte. Podemos incluso incluir una brújula por si la queremos tener a mano fácilmente con un simple gesto, así que bueno, esto mola muchísimo y este software dedicado pues la verdad es que se nota y se nota para bien. Pero bueno, también hay que decir que en el GT2 Pro también tenemos más de 100 deportes para poder parametrizar, incluso con diferentes rutinas de entrenamiento que podemos hacer cada día, pero ni por asomo vamos a tener esta cantidad de opciones que nos da el T-Rex. Otra diferencia importante va a ser que en el Huawei podemos ver los datos del sueño del día anterior directamente en el reloj, cosa que desgraciadamente en el Amazfit lo tenemos que mirar sí o sí desde la aplicación, por lo menos a día de hoy. Un detalle importante también es que ninguno de los dos tiene multitarea real. Si queremos salir del deporte que estemos realizando hay que pausarlo y no lo podemos dejar en segundo plano, aunque eso sí, solo desde el Huawei vamos a poder cambiar la música del teléfono dentro del propio deporte, eso sí, como os he dicho antes, en Android, cosa que directamente en el Amazfit pues no vais a poder hacer. Y por puntualizar este tema, sí que os quiero decir que esta opción de dejar en segundo plano solo se nos va a permitir en el apartado de temporizador y en el cronómetro, y además funciona exactamente igual en los dos, y esto pues bueno, no funciona en los deportes, pero sí que funcionan en estas dos aplicaciones. Y nada, por lo demás, pues ya para acabar os digo que tenemos poquitas diferencias, las interfaces son bastante parecidas, de hecho incluso el menú es igual, es decir, se maneja en formato vertical, y para mi gusto me quedaría con la del Amazfit sobre todo por el diseño y por la fluidez, pero ya os digo que ambas están bastante bien. Eso sí, recordad que algunas funciones que sí que comparten los dos es que por ejemplo las notificaciones solo se pueden leer, no se pueden contestar, tampoco podemos pagar con ellos, tenemos en los dos watch face personalizables, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, ahora sí, ya para ir cerrando, también os voy a comentar rapidísimamente el tema de la aplicación, que aquí también tenemos diferencias. En el caso del Huawei vamos a utilizar la aplicación de Huawei Salud y se puede utilizar tanto en Android como en iOS. Eso sí, recordad que en iOS tenemos limitaciones que os he ido comentando y tenéis el vídeo en detalle donde os comento alguna más. Mientras que por el otro lado, en el caso del Amazfit vamos a tener la aplicación de Zepp, que también está en Android y también en iOS, pero aquí sin ningún tipo de limitación, en los dos sistemas funcionan exactamente igual. Y eso sí, os he de decir que la aplicación de Zepp me gusta un poquito más, creo que da algo más de información, el diseño me sigue gustando algo más e incluso podemos configurar algunas cosas más del reloj, como por ejemplo una tienda de watch face algo más amplia, y en general creo que la configuración es un poquito más extensa y nos da más libertad de ponerlo todo a nuestro gusto personal.
Bueno, pues nada, ahora sí que sí, ya hemos llegado al final de esta comparativa. Lo único que nos queda hablar es del apartado precio y de las conclusiones, y obviamente el precio también va a ser muy importante porque ya sabéis que el Huawei ha bajado de precio y aquí lo vamos a notar. Por ejemplo, en el caso del T-Rex Pro lo vamos a poder comprar oficialmente en 169 euros, pero sí que es cierto que lo he visto ya más barato en diferentes ofertas. Y en el caso del Huawei, originalmente no sé si costaba o 250 o incluso 300 euros, pero ahora se puede encontrar por alrededor de 190 euros, obviamente dependiendo de la oferta, y como siempre os dejo el link en la descripción, tanto en uno como del otro, por si lo queréis pillar, así que ya sabéis, en la descripción y en el primer comentario fijado le podéis echar un vistazo. Y nada, como conclusiones, pues sí que os quiero decir que, bueno, ya habéis visto que son relojes radicalmente diferentes, así que yo sinceramente tiraría por uno o por otro en función de si os gusta más el diseño campero del T-Rex y obviamente su clara orientación al deporte, o bien si queréis un reloj mucho más elegante, premium y con algunas funciones extras que os da el Huawei. Yo, por ejemplo, personalmente utilizo un iPhone, es decir, utilizo iOS y por eso me iría por el T-Rex Pro, ya que no tiene ningún tipo de limitación, como os he comentado, pero si tuviese un teléfono Android iría sin ninguna duda por el Huawei, pero bueno, yo os digo que en ambos casos son muy recomendables, aunque estés orientado a diferentes segmentos, pero bueno, haced esa diferenciación. Si tenéis un teléfono con iOS, sí que me iría por el Amazfit, y si tuviese un Android, pues sí que me lo pensaría un poquito más. Bueno, y ahora sí, por mi parte es todo. Ya habéis conocido toda la información de esta comparativa, tanto del T-Rex Pro como del Huawei, cuál de los dos me compraría yo, y obviamente ya os he comentado absolutamente todo sobre ellos. Y ahora, por supuesto, pues la decisión está en vuestro tejado. Ya sabéis que en los comentarios me podéis dejar cualquier tipo de pregunta que tengáis, si os ha quedado alguna duda, y también pues si queréis dejar que, bueno, si queréis comentar que os ha resultado útil el vídeo o no, o incluso si tenéis cualquiera de los dos relojes y me queréis dejar vuestra opinión, pues bienvenida sea. Y nada, lo dicho, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este vídeo. De hecho, muchas gracias a todos por ver cada vídeo en el canal, que ya sabéis que aquí no paramos y obviamente muy pronto vais a tener un nuevo vídeo esta misma semana, así que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Un saludo!